Ah, perdón. Soy yo. ¿Se me Ya, escucha, cierto? Sí. voy a parar el... Ahora sí. Vamos a volver un poquito hacia atrás. Entonces estábamos hablando, como empezó de nuevo la grabación. Ya. Estamos hablando de que existen incertidumbres que son predecibles y que otras que no son predecibles. Entonces, comienzo. Ya, entonces ahí está la presentación, las evaluaciones, los objetivos del curso que los vamos a ir recordando. Entonces estamos hablando de que el futuro es incierto, que hay incertidumbres clásicas como el precio del cobre, el precio del dólar, pero al planificarse en mediano plazo aparecen otras incertidumbres que son más difíciles de manejar, como habíamos hablado de Blockbuster, ante la tecnología del streaming que usa Netflix, la fotografía digital con la fotografía en película, y bueno, en Chile el caso de la ley de etiquetado de los alimentos. Son incertidumbres un poco más difíciles de predecir y prepararse. Entonces acá tenemos ejemplos de incertidumbres que son difíciles de anticipar. Estamos viendo el caso del Brexit, y en caso en Chile que ocurrió que pescadores en una huelga que hicieron, tenían embarcaciones y eso congeló, ralentizó mucho la circulación y por ende la capacidad de trasladar pasajeros en el sur, creando o sea, un problema grande para unas poblaciones tan pequeñas. Entonces, estamos viendo este gráfico donde veamos que las predicciones de producción de petróleo hechas el 2006, 2007, 2008, difícilmente calzan con lo que realmente ocurrió, como cuánto realmente se iba a producir. Entonces, es malo afrontar, cuando el futuro es incierto, el punto de esta diapositiva es que cuando el futuro es incierto es malo predecir con un número, ¿ya? Tenemos que abordarlo desde otro punto de vista. Acá otra diapositiva que refuerza la incapacidad que tenemos de predecir cosas. Esto que está acá corresponde a un análisis de 114 proyectos de construcción de caminos. Y si hay algo que sabemos hacer, quizá hoy día no sepamos bien cómo tener una vacuna para el coronavirus, pero calle venimos haciendo desde antes del Imperio Romano, ¿ya? Y el método ha sufrido modificaciones, pero no son tan radicales, ¿ya? Y aún así, acá pueden ver los errores que se comentan al estimar los costos del desarrollo de estos proyectos, ¿ya? Entonces pueden ver que acá están en porcentaje. Hay proyectos que llegan a sobreestimarse fácilmente, entre un 60 y un 80, perdón, subestimarse entre un 60 y 80%. ¿Ya? Entonces, no hay que quedarse con una estimación de un número. Piensen en la gente que participa en licitaciones de calles, por ejemplo, de construcción de calles. Y tienen que jugársela por un número con cuáles van a ser sus costos. Pero a la larga es muy incierto, y en toda su planificación tienen que considerar cómo van a enfrentar la incertidumbre de las cosas que van
de los costos que van a afectar esta construcción. Entonces, somos incapaces de predecir con un número. Esos son el mensaje de estas dos diapositivas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando se planifica? Piensen, ustedes ya son todos de ingeniería, ustedes hicieron un problema un problema de optimización y determinan la política óptima a seguir, pero asumieron que todo era determinista, ¿ya? Conocían la demanda, le pusieron un número, conocían en los distintos periodos, conocían los costos de producción, los precios de los insumos, todo eso. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir es que al momento de producir y los precios que se encuentran no sean realmente los que se planificaron en el modelo, o la demanda no sea la que se consideró en el modelo, los que están a cargo de estas decisiones no van a ser tan brutos de seguir con las mismas decisiones que estaban planificadas en un comienzo. Lo que ocurre es una reacción para adaptarse a las circunstancias, ¿ya? Y uno, desde un comienzo, podría tomar la respuesta del modelo de optimización, es lo que se hizo durante muchos años, y una vez que se obtenía cuál va a ser la política a implementar, se enfrentaba esa decisión a perturbaciones de los valores, haciendo un análisis de sensibilidad, o bien se les daba valores aleatorios y se veía cómo se iba a comportar el modelo, las decisiones que había dado el modelo en un modelo más estocástico. Entonces podía anticiparse, o sea, no podía anticiparse, pero iba a ver cómo reaccionaría el modelo, ¿ya? Pero todo esto ocurre en la cadena de que yo asumo que las cosas son deterministas, tomo una decisión, leo las circunstancias y hago mi mejor reacción, ¿ya? Entonces ese es un método reactivo para enfrentar este azar, esta incertidumbre. Un método proactivo considera la incertidumbre desde el comienzo, ¿ya? Y eso es lo que le falta a este método en el cual solamente se reaccione. Ser proactivo considera la incertidumbre y protegerse y aprovechar oportunidades que se presentan, ¿ya? ¿Profe, podría explicar de nuevo el anterior? ¿Al que explicó recién? ¿Acá? Sí. Sí. Lo que decía, que piensa tú en un problema de producción en un periodo de, no sé, pues 3 años, ¿ya? Tú asumes ciertos valores deterministas que los estimaste de alguna forma y defines cuál va a ser tu producción. Por ejemplo, pensemos a lo mejor en una mina de cobre. Se va a definir cuál va a ser la producción para los próximos años, ¿ya? Suponiendo una cierta demanda determinista y suponiendo cierto costo, ¿ya? Ahora, si tú tienes que, por ejemplo, hay sequía y el precio de la electricidad se va a las nubes, o que el precio del cobre se desploma, no puedes amarrarte a las decisiones que se hicieron desde un comienzo, ¿ya? Tienes que reaccionar, ¿ya? Pensemos en una situación más doméstica. Si tú planificaste un asado para una cierta cantidad de gente en tu casa y llega más gente, no vas a quedarte con, esta es la comida que preparé por un comienzo y listo, sino que vas a reaccionar y eventualmente vas a pedirle a alguien que vaya a comprar algo para compensar que la comida hay que repartirla entre más gente y vas a traer otras comidas, ¿ya? Por eso es reactivo, ¿ya? Tomas una decisión bajo un cierto modelo y después reaccionas a estas circunstancias y tomas las decisiones. Anticipar sería que tú
preventivamente compraras ciertos alimentos por si llegara más gente. Por ejemplo, vas a comprarte un paquete de salchichas y los vas a dejar en el refrigerador. Si aparece más gente, las vas a sacar. ¿Te fijas? ¿Te fijas que es distinto a ir a comprar dado que llegó más gente? Porque estás siendo proactivo en considerar la incertidumbre. En el caso del cobre, del precio del cobre, se podrían tomar algunos seguros contra el precio para asegurarse un precio de venta, ¿ya? O se podrían vender a futuro ciertas cosas con un descuento para asegurarse la venta de ese cobre a un cierto precio. ¿Ya? ¿Se entendió mejor? Sí, profe, gracias. Ya. El defecto del promedio. Yo casi me di un infarto cuando vi esta ecuación y que se le dedicara, hay un libro que le dedicaron completamente a esta ecuación, a esta inecuación. El valor esperado de f de x es distinto que f del valor esperado de x, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes piensan que si el x es una demanda, ¿sí? Y f es el beneficio que yo obtengo, o sea, la utilidad que yo obtengo por esa demanda que estoy vendiendo un producto, ¿ya? No es lo mismo calcular el valor esperado de la utilidad que tomar la función de utilidad y evaluarla en la demanda esperada. ¿Ya? Eso ocurre cuando, bueno, o sea, de hecho la igualdad se va a tener en casos muy específicos. La f tiene que ser lineal para que se tuviera una igualdad. ¿Ya? Y en general las utilidades no van a ser lineales. Realmente es más caro equivocarse para un lado que para otro. ¿Ya? Y ese es el problema cuando uno piensa tomar valores deterministas para predecir cuáles van a ser los precios, los parámetros de una situación para tomar las decisiones. ¿Ya? Los precios, las demandas, ciertos costos. Entonces, es imperativo diseñar teniendo en cuenta una cierta variedad de escenarios que enfrentará este proyecto. Nosotros lo vimos en el problema del news vendor en investigación de operaciones. ¿Ya? ¿Se acuerdan de ese problema? ¿El problema del vendedor de diarios? Sí. Ya, en ese caso, es muy claro que si yo tomo la decisión sabiendo cuál va a ser la demanda, voy a tomar la demanda, cuántos diarios voy a comprar. El problema del vendedor de diarios, les recuerdo que se trata de que yo tengo una cierta demanda de diarios que es aleatoria y tengo que definir cuántos diarios tengo que comprar, ¿ya? Y yo los compro a un cierto precio. Claro, si los compro a un cierto precio, los vendo a otro y tengo un margen de ganancia. Y ocurre que, por otro lado, quien me provee los diarios que yo no vendo, me los compra a un valor menor que el costo que yo los compré. Y con eso puedo al menos liquidar los diarios que no vendí, para que mi pérdida no sea tan grande. Entonces, si yo sé cuál va a ser la demanda, que sería estar en el lado derecho de esta ecuación, basta que yo diga, bueno, si la demanda va a ser 100, ¿por qué iría a comprar yo 110 o 90 diarios? Compro 100 diarios. ¿Ya? No hay discusión de cuál es la decisión. De hecho, es un problema tonto de optimización plantearse la pregunta. Pero en cambio, el lado izquierdo de la ecuación, cuando yo quiero preguntarme cuántos diarios voy a comprar
sabiendo que la demanda es estocástica, tengo que fijarme cuál va a ser mi utilidad esperada, es completamente distinto. El problema deja de ser tonto y entra a jugar si la distribución de la demanda es simétrica o no, y también entra a jugar cuánto me cuesta equivocarme para un lado o para el otro. Intuitivamente, si yo puedo liquidar las cosas a un precio similar al costo, yo estoy dispuesta a comprar más que la demanda esperada. Total, si me equivoco, el costo extra es poquito, ¿ya? Por el contrario, si el costo de liquidar es muy grande, ¿ya? El precio de reventa es muy grande y por lo tanto mi costo liquidando es alto, yo voy a ser muy conservador y eventualmente voy a comprar mucho menos que la demanda promedio, ¿ya? Así que, y la decisión deja de ser trivial de tomar, pasa a ser difícil. Y ese es un problema y una de las razones por las cuales no todo el mundo hace este tipo de análisis, porque incorporar la incertidumbre en la toma de decisiones es súper costoso, ¿ya? Entonces, para liderar este tipo de proyectos que van a tener circunstancias que afectan al proyecto, hay que identificar las circunstancias que podrían ocurrir, que cambien y afecten el desarrollo del proyecto, y pensar cómo esos líderes van a adaptarse a esas situaciones. Entonces, un diseño inteligente no solo considera diferentes escenarios, sino que además debe considerar la capacidad del equipo que está actuando en llevar a cabo el proyecto, ¿ya? Para reaccionar, ¿ya? Y si incluso puede anticiparse a cómo se va a reaccionar en ciertos escenarios, mejor. Entonces, tener un diseño de un proyecto que sea flexible necesita un equipo que esté preparado para ejercer esa flexibilidad y un líder que permita gatillar estas respuestas de la flexibilidad para poder enfrentar la incertidumbre. Si ustedes recuerdan de su curso de investigación de operaciones, cuando cuando resolvíamos los problemas de programación dinámica estocástica, las decisiones ya dejaban de ser una lista de decisiones a tomar, sino que lo que se hacía era, la decisión era, si me quedan tantas unidades en el inventario, entonces mi decisión va a ser la siguiente. Y pasa a tener la tabla completa que se resolvió, en la cual las decisiones de cierto periodo están encadenadas a la información del periodo inmediatamente anterior, ¿ya? Eso es lo mismo que lo que está acá, ¿ya? Pero acá está dicho con palabras eh, que nos permiten alentar a un equipo o transmitir un proyecto a personas que no se manejan técnicamente con la programación dinámica estocástica. El diseño inteligente, la programación dinámica estocástica, considera diferentes escenarios con ciertas probabilidades, ¿cierto? Y manejar esa tabla de decisiones en las cuales uno va a reaccionar, las reacciones están en esta tabla. No puede uno dejar seteado la programación o dejar a una persona diciendo, bueno, esto es lo que tú tienes que hacer las próximas semanas, sino tienes que empoderarle, darle más capacidad para tomar estas decisiones y decir, bueno, al enfrentar esta situación voy a reaccionar de esta manera. Al enfrentar que en el inventario quedaron este número de unidades, la decisión de compra va a ser esta otra, ¿ya? Entonces, esa es la flexibilidad que se está reflejando, la que se refiere
este tipo de... Esta es la flexibilidad que uno quiere permitir en los diseños, que las decisiones se postergan en el futuro y se toman con la información que se va revelando a medida que pasan los años. ¿Ven el link entre lo que estamos hablando acá y lo que se vio en programación dinámica? ¿O no se acuerdan nada de programación dinámica? No, creo que sí, se entiende la conexión. Ya, excelente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que comenzar, y esta es la parte difícil, porque un proyecto flexible va a ser más caro, ¿ya? Pero es un proyecto que está preparado para diversos escenarios. Entonces, intuitivamente, sabemos que esto va a salir más caro, tener un proyecto flexible, y bueno, hay en algunos escenarios que nos va a permitir ejercer esta flexibilidad y ganar mucho más. En otros escenarios nos va a permitir ejercer esta flexibilidad y perder mucho menos. Pero eso no es tan fácil de entender si es que yo estoy haciendo un proyecto grande y tengo que solicitar un préstamo al banco y convencer a la gente del banco, o convencer a una junta de accionistas. ¿Ya? Aún así, algunos proyectos pueden aumentar hasta un 80% su valor esperado del valor del proyecto, ¿ya? Y muchos de esta ganancia viene principalmente de evitar pérdidas mayores en los malos escenarios, ¿ya? Y aprovechar los buenos escenarios para obtener mayores utilidades. Y esto es la parte difícil, que transmitir el valor del proyecto para los distintos actores que están involucrados va a significar que ya no hay un BAN o un TIR solamente para calcular el proyecto, sino que vamos a tener diferentes métricas, vamos a desglosar el valor en distintas métricas y gráficos que nos permitan transmitir el valor del proyecto. Pero, profe, ¿eso se refiere a que vamos a tener un ban para un escenario positivo, un ban para un escenario negativo? ¿Eso está hablando, no? Bueno, primero vamos a tener un BAN esperado, ¿sí? O Sí, sí. sea, tú puedes hacer simulaciones, desarrollar y ver qué va pasando, y va a tener un BAN esperado, ¿ya? Sin embargo, cuando tú estás tomando este tipo de decisiones, ganar con certeza 10, o no sé, a ver, ganar con certeza 100.000 pesos y perder 300 o ganar 400 con la misma probabilidad. No son equivalentes para ti como proyecto, ¿cierto? Entonces Claro. no me sirve solo tener el valor esperado del proyecto. Por eso, porque, por ejemplo, nosotros en FEP lo que hacíamos era ponernos en distintos escenarios y ¿Sí? calcular los banes distintos. O sea, en el fondo decirnos, ya, pongamos que la demanda para los próximos 5 años va a ser menor del forecast que nosotros sacamos, Ujú. y sacamos un ban. Que la demanda sea mayor, por ende vamos a vender más, esa es la cosa, y el ban va a ser mayor. Y un caso neutro donde el forecast es la demanda que vamos a obtener en los próximos 5 años. Pero ¿de eso estamos hablando? No, esto es distinto porque primero acá, bueno, a eso es muy sencillo, que tú le sumas un 5%, un 10% más, un 10% menos, y estás haciendo dos casos, ¿ya? Nosotros aquí le vamos a poner una cierta probabilidad con que van a ocurrir las cosas, y van a darse distintos escenarios ahí entre medio.
Y otra cosa distinta es que eso es reactivo. Yo tomé mi decisión, voy a hacer el proyecto de esta forma, y estoy viendo qué sucede si la demanda fuera un 20% menos, y estoy viendo qué sucede si la demanda sea un 20% más, pero no estoy cambiando las decisiones. ¿Te fijas? Entonces eso es un análisis solamente reactivo, ya más o menos en cuánto voy a quedar con mi decisión. Entonces no entiendo. Estamos hablando de que ya no es ponernos en caso solamente, es ponernos en caso y además plantear un plan de ¿cómo se llama? De resguardo en el fondo para ese caso. Exacto, es plantear un plan de resguardo. ¿Ya? O sea, tú, por ejemplo, un ejemplo de flexibilidad es que uno toma un seguro de auto, ¿ya? ¿Ya? Y eso tú quieres que te proteja contra, todos tomamos seguros de auto distintos, pero la gente que no anda mucho en auto toma un seguro en el cual solamente si tiene una prima muy alta, entonces solamente si hay un- una, una pérdida muy grande, vas a usar el seguro. Si las pérdidas son menores, lo pagas tú mismo, que es menor que el, Claro. ¿cierto? Ahí tú estás usando, estás usando, tu decisión es flexible para enfrentar el uso de tu automóvil, ¿ya? Porque eventualmente tú puedes ejercer, te estás protegiendo contra los escenarios muy malos, Ujú. ¿ya? Pero para tomar esa decisión y saber cuánto es lo que es la prima que tú estás dispuesto, eh, ¿cómo se llama? El deducible que tú estás dispuesto a tomar. Por ejemplo, no todos tomamos la misma decisión. Si yo soy, por ejemplo, un kinesiólogo que viajo mucho en Santiago, voy de lado a lado porque voy haciendo domicilio, no es lo mismo que alguien que viaja en la mañana al trabajo y vuelve en la tarde y no vive tan lejos. ¿Ya? ¿Te fijas? Pero los riesgos son diferentes. Entonces, no solo uno está viendo contra qué eventos te quieres proteger, haciendo la analogía con lo que tú dices de FEP, un choque un 20% más caro, un choque un 20% menos grave, sino que también tienes que ver la probabilidad con que ocurran estos choques. Pero ¿y esa probabilidad dónde la ubico en el fondo? Bueno, eso es parte de definir un modelo que te permita evaluar la flexibilidad. Entonces, vamos a ver que una parte inicial corresponde a definir, identificar las incertidumbres más importantes a abordar en el proyecto y buscar un modo de determinar las probabilidades asociadas a, esa, a esos escenarios. Ah, ya, Ujú. ya, gracias. Eso también tiene un costo, identificar esas probabilidades, y por lo tanto, mientras más escenarios consideres, más costoso puede ser tu evaluación. Ya, pero esto, como les digo, lo vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el curso. Esto es súper reiterativo. Vamos a estar acá, primero vamos a hacer una cosa más de bla bla, conversando esto, después vamos a tomar ejemplos, después vamos a ir completando el ejemplo y haciendo calculitos en una hojita, etcétera. ¿Ya? Ya, entonces, pensemos lo que le estaba diciendo, transmitir el valor de un seguro. ¿Cuál es el valor que tiene un seguro de auto con cierta deducible para cada uno? El que vende estos seguros es súper difícil porque él tampoco va a tener a priori las probabilidades de que uno sufra un cierto accidente, ¿eh? Puede hacer unos ciertos perfiles, estas cosas, pero eh, va a tener distintos valores para distintas personas. Eh, entonces hay gente que es más aversa al riesgo, hay gente que prefiere estar preparado ante todo evento, y tener un deducible bajo, entonces hay que reflejar el valor
del proyecto que considera esta protección contra la incertidumbre desde diferentes métricas, ¿ya? Y también con gráficos. Vamos a ir viendo en unos ejemplos estas cosas y vamos a ir enumerando algunas métricas que se pueden considerar para transmitir el valor del proyecto. Algunos ejemplos de proyectos flexibles como los que estamos pensando. Sí. Este es un centro de salud en Chicago, ¿ya? Que se construyó en los años 90, y se fijan que acá el edificio tiene esta parte así de arriba, parece como un pendrive así, ¿cierto? Y esto es porque este edificio fue diseñado para que se le agregara posteriormente una extensión que la ven acá arriba, ¿sí? En la siguiente fotografía, y el 2010 esa extensión ya estaba operativa, ¿ya? Entonces, esto sí, se va a reflejar en que el costo de construir la primera parte del edificio, lo que se construyó en 90, es mucho más caro que un edificio que tenga este número de piso, que está destinado a tener este número de piso. Y la dificultad vale cuando uno tiene que ir a convencer a alguien que le va a prestar el dinero para hacer este proyecto. O sea, puede ser un banco, puede ser el gobierno, puede ser otras personas. Tienes que convencerlo de que vas a hacer un edificio, no sé, tendrá 30 pisos, que vas a hacer un edificio de 30 pisos, que te va a costar 1,5 veces lo que cuesta un edificio de 30 pisos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienes que ir explicando a la gente? Que, mira, que son los 90, que eventualmente, en 18 años después, va a aumentar la demanda por los servicios de salud, y por lo tanto va a ser necesario ampliar el hospital, el centro de salud, y esto te permite no tener que comprar otro sitio, sino que puedes expandir directamente hacia arriba ese edificio y contar con más capacidad para atender esta población. ¿Ya? Entonces, se fijan, estamos hablando de algo que se demoró 20 años en ejercerse. Entonces, la gracia es que la construcción de los pisos restantes se puede ejercer después, y se puede ejercer en la medida que uno está viendo cómo la demanda de los servicios de salud va aumentando. Uh-huh. Otro tipo de flexibilidad son las políticas de cancelación y reembolso en un pasaje. Ya hemos visto que actualmente LAN y otras líneas aéreas han reducido el valor de los pasajes muchísimo, muchísimo. Pero nos cobran por todo. Por escoger el asiento, por poner una maleta un pelito más grande que otra, y también se rigidizan las posibilidades de cambio y cancelación y reembolso de un pasaje. Un pasaje que tenga la posibilidad de ser reembolsado o cambiado por un valor pequeño de fecha, es mucho más caro que uno que si no lo utilizo simplemente lo pierdo. ¿Ya? Este es un pasaje de tren que está acá, pero ahí están las políticas de cambio. ¿Ya? Y hoy día, que estamos al otro lado de las posibilidades, ahora, dado que están vendiendo muy poco, nos están vendiendo los pasajes súper baratos y nos están dando toda la flexibilidad, un mejor producto a un precio súper barato. Nos están haciendo atractiva para ser más atractivo el viajar. Entonces, otro tipo de flexibilidad en el aeropuerto, no sé si les ha pasado que hay unas puertas en el aeropuerto que a veces, dependiendo de la hora, son embarques nacionales, y en otros horarios son embarques internacionales. Entonces, el aeropuerto está diseñado
donde hay un conjunto de puertas que van a los aviones, de que pueden cumplir ambos roles, y bueno, es complicado porque uno tiene que, la gente que viaja en vuelos internacionales pasó policía internacional, la gente que hizo en vuelo nacional no pasó policía internacional, pero tiene que ser posible que uno pueda separar de manera bien tajante ambos tipos de vuelo. Otro Profe, tipo dígame. en ese sentido, el tema del metro de las luces, cuando está en horario punta, el metro ay, se me olvidó el nombre, weón. Y las estaciones tienen colores. Sí, no sé ¿Eso cómo se también llama. sería un ejemplo? Mm, yo creo que sí. Es un ejemplo en el sentido que tú no tienes una única manera de operar la línea. Tienes la forma en que los trenes paran en todas las estaciones, y tienes otra forma de operar la línea en la cual los metros paran estación por metro. Entonces eso es una flexibilidad porque tienes dos modos de operar. ¿Ya? Y dada la situación, tú vas a escoger cuál va a ser el modo de operar. O sea, hoy día podríamos, dado que hay poco flujo pasajero, yo estoy en mi cuarentena total, así que no tengo idea cómo está funcionando el metro, pero hoy día a lo mejor que hay menos flujo podría volverse a considerar que solamente funcione parando en todas las estaciones. No hay necesidad de tener los dos colores. ¿Ya? Y la estructura permite que sea así. Ahora, ya que hablaste del metro, hay una discusión muy interesante en cuanto a flexibilidad asociada al metro, en la cual tú, en vez de hacer metro, tú construyes eh, vías exclusivas de buses, pero no como las que uno ve, por ejemplo, en Tobalaba, sino que como las que uno ve en Avenida Grecia, donde los buses están completamente separados de los vehículos. Cuando los buses tienen ese tipo de vías, pueden alcanzar eficiencias similares a las del metro, pero son más flexibles, porque yo con la infraestructura del metro quedo amarrada a cómo desarrollé esa infraestructura, no puedo hacer cambio. En cambio, si yo estoy trabajando con buses, eventualmente puedo decir otro día, ahora este eje también es importante, y este eje dejó de ser importante, y el cambio a tener que los buses van a circular ahora por esta otra vía, que va a ser exclusiva, en costo es mucho menor. Entonces ahí es un desafío que han tenido los ingenieros en transporte, en tratar de convencer que podríamos estar trabajando con sistemas tan eficientes como el metro a un costo mucho menor, pero tenemos que el gobierno insiste en hacer metro porque el metro le produce un retorno en publicidad y, no sé, satisfacción de la gente de ver que le llega una estación de metro a su barrio que paga en el corto plazo en las elecciones. Bueno, eso es sobre ese otro tipo de flexibilidad. En manufactura seguramente ustedes en gestión de operaciones discutieron sobre que se tienen mismos chasis para distintos autos, o por ejemplo el método que ahora las pinturas, los colores de las pinturas se preparan directamente en estos centros de, de ferreteros como el Home Center o Leasing, porque al preparar las pinturas ahí uno simplemente lleva pocos colores, al tener pocos colores tiene poco inventario, y luego las pinturas se preparan ahí mismo, lo cual da toda la flexibilidad de los colores que se necesitan. ¿Ya? Y bueno, la de seguros contra el choque también ya la discutimos. Entonces acá, ahí está el aeropuerto, para los que no lo conocen, estas puertas de acá, me parece que estas son estas de acá, pueden cerrarse acá
acá, y pasar esto a ser zona nacional y en otro horario ser zona internacional. Igual nos quedó chico el aeropuerto y ahora lo están ampliando un montón. Entonces, ahora no sé qué hora es, porque mi hijo se lleva mi teléfono. Las 4, ya. Son las Vamos. 4:05. Ya, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa porque aquí vamos a hacer, vamos a mirar un par de términos prestados a las finanzas para entender un poquito lo que son los seguros. ¿Ya? Vamos a hacer una pausa.